Soy Santiago Cantera Montenegro, prior de la Abadía Benedictina de la Santa Cruz del Valle de los Caídos. He sido propagandista y profesor en la Universidad San Pablo CEU de Madrid. Estudié en la Universidad Complutense de Madrid, Geografía e Historia, hice el doctorado allí también, pero luego estuve dando clases de Historia en el Instituto de Humanidades Ángel Herrera CEU y también después estuve también en la propia universidad dando clases allí de Historia de varias asignaturas. Vamos a hablar hoy de lo que son, cómo funciona en algunos aspectos una comunidad monástica benedictina, cómo se concibe la vida en una comunidad monástica, qué aspectos pueden ser útiles para la vida del mundo de hoy, para la vida social y comunitaria del mundo de hoy. Y bueno, pues estamos además en un lugar un comedor en el que acogemos a personas del entorno, a familiares y que participan así un poco también de nuestra vida comunitaria. Las mayores semejanzas que puede haber entre la vida monástica y la vida de los laicos es que, bueno, es una vida en sociedad. La vida monástica tradicionalmente se ha comprendido en dos formas principales: la vida eremítica o anacorética, la vida del monje solitario, y la vida cenobítica, la vida del monje que vive en comunidad, que somos la mayoría. También ha habido comunidades intermedias, pero precisamente la vida cenobítica lo que recoge es esa dimensión social del ser humano, esa naturaleza social del ser humano que resalta, por ejemplo, Aristóteles y tantos filósofos de la antigüedad, ¿no? O en China, Confucio. Es decir, es algo que es de ley natural. El ser humano es un ser social por naturaleza y en este sentido pues coincide con una sociedad de fuera. Lo que pasa que el vínculo que nos une de un modo muy especial a los monjes en nuestras comunidades, y esto en comunidades laicales, comunidades cristianas del exterior, también existe ese vínculo que ya no es natural, sino que es sobrenatural, es la caridad. La caridad, que es el mismo amor teologal de Dios, el amor en grado sumo. Dios es amor, el amor que nace de Dios, que viene de Dios hacia sus criaturas, especialmente a la criatura racional, el ángel y el hombre, y que hacia Dios retorna, distribuyéndose, repartiéndose, dándose a los hermanos. Eso es lo que nos une. Y bueno, pues ahí está ese precioso himno medieval latino del Ubi Caritas gregoriano. Bueno, donde hay amor y caridad, allí está Dios, ¿no? Eso es lo que nos une a los monjes, y que Cristo está presente entre nosotros. Nada se anteponga al amor de Cristo, es como una enseña que nos da San Benito, y es lo que nos une en torno a la observancia de una regla que viene a ser para nosotros la plasmación del Evangelio. A un abad, el padre de la comunidad, que dice San Benito, hace las veces de Cristo en la comunidad, y nos une ese amor de Cristo. El Espíritu Santo nos transmite ese amor trinitario. Desde luego, en toda comunidad religiosa, yo muchas veces lo digo, ¿no?, a la gente de fuera, o cuando a lo mejor doy ejercicios a otras comunidades religiosas o en la nuestra, pues en alguna enseñanza espiritual, las comunidades monásticas, contemplativas, las comunidades religiosas en general, estamos llamados a la santidad, y la vida monástica es una vocación de ángeles, es realizar en la tierra lo que los ángeles hacen en el cielo: alabar, adorar y amar a Dios. Pero no somos ángeles, somos hombres y mujeres con nuestras virtudes y nuestros defectos. Entonces es lógico que, estando heridos como estamos por el pecado original, entre nosotros, el hombre comete pecados, y en la vida comunitaria, en la vida con los demás, muchas veces podemos faltar a la caridad, a veces quizás sin desearlo, otras pues sí, porque nos dejamos arrastrar, ¿no? Entonces surgen roces, surgen tensiones, diferencias de parecer, diferencias de opinión, criterios distintos, surgen pues diversas formas de egoísmo muchas veces también.
que tenemos que ir pues abajando, tenemos que ir encauzando, tenemos que ir purificando. También ahí pues es bonito cómo se establecen los cauces para el perdón, ¿no? Y como dice San Benito precisamente, que por las espinas que surgirán en la convivencia entre los hermanos se rece el Padre Nuestro en laudes, en vísperas, meditando bien esas palabras que nos hablan del perdón, de las deudas, de las ofensas de uno hacia los demás y de los otros hacia uno, ¿no? Bueno, pues San Juan de la Cruz es muy, en una vida carmelitana, contemplativa carmelitana, también tiene algo que es muy útil para nuestra vida y para todo cristiano, pero para los que vivimos en una comunidad religiosa es muy útil, en unos avisos y pautas que da para profesos, para después de profesos, como dice que hemos venido al monasterio a que nos labren, bueno, a ir purificando, ir mejorando, ir eliminando las aristas nuestras, y en el monasterio encontraremos oficiales de Dios que nos labren de pensamiento, de palabra, de obra. Eso nos duele, pero es parte de la obra de Dios en nosotros y no nos tenemos que extrañar de ello, ¿no? Y bueno, pues si lo acogemos así con esa paciencia y no extrañarnos de que a veces pues haya hermanos menos observantes, que a lo mejor pues son menos fieles en algunas cosas, otros que más, no extrañarnos, escandalizarnos de eso, porque bueno, pues somos comunidades de hombres y de mujeres con nuestras virtudes y nuestros defectos. Santa Teresita, efectivamente, Santa Teresa de Lisieux, cuenta a veces incluso casos graciosos, como a lo mejor le molestaba algún ruido que hacía alguna hermana, o alguna tos, o algún gorgojeo, Bueno, somos humanos y estas cosas pueden suceder, y en una comunidad que además está conviviendo las 24 horas del día, menos el espacio de la noche, y que se está conviviendo de continuo, que es en la ocasión del roce, y una comunidad pues con un número de miembros determinado, nos acabamos conociendo con nuestras virtudes y nuestros defectos, y a veces pues pueden saltar las chispas, pero también ahí es donde se invita siempre al ejercicio de la caridad, al triunfo de la caridad y del perdón entre los hermanos. A nosotros nos pasa, como también a los seglares, ¿no?, a los laicos, que en unos días de ejercicios espirituales o de retiro dentro de la comunidad somos todos como un poco más buenos entre todos y surgen menos dificultades, ¿no? Luego pues se vuelve al día a día. Pero sí que es verdad que cuando uno es muy consciente de por quién ha venido al monasterio, ¿no?, que ha venido buscando a Dios, que ha venido siguiendo a Cristo, y que Cristo está en medio de nuestra vida y que el Espíritu Santo actúa, pues, y que se nos está recordando tantas veces que tenemos que perdonarnos unos a otros, ese brote de caridad surge ahí, y nos vemos pues invitados a ejercer efectivamente el perdón, la paciencia, el sobrellevar los defectos del otro. No quiere decir que no cueste, no quiere decir, pero es verdad que se nos ofrece un marco adecuado para ello, ¿no? Aunque luego, pues lo que digo, somos humanos y tenemos nuestros fallos, pero es verdad que sí se nota la presencia de Cristo y el Espíritu Santo. Yo muchas veces, hablando a comunidades religiosas o a la mía misma, digo, pensemos a quiénes reunió Jesús como sus apóstoles, ¿no? ¿A quiénes escogió? Pues no escogió a lo más sabio, ni a lo más educado, pues unos hombres rudos, brutos de Galilea, pescadores unos, el otro un celote, un guerrillero nacionalista judío, prácticamente un terrorista, otro un traidor iba a ser, otro un publicano, un recaudador de impuestos al servicio de Roma, que era de lo más detestable para los judíos de la época. A esos los escogió, y muchas veces vemos en detalles cómo aspiraban a los primeros puestos, a destacar, a ser los primeros en el reino de Jesucristo, que pensaban como un reinado político, y las ambiciones y los primeros puestos, ¿no?, con el caso de los hijos del Zebedeo. Y muchas veces ve uno y dices, ¿cómo eran los apóstoles? ¿Cómo era San Pedro? Pues un fanfarrón, ¿no? Bueno, pues eran fanfarrones, peleones, ambiciosos, con todos sus defectos. Bueno, pero a esos los escogió Jesucristo, a ellos los santificó. Yo a veces digo, si no hubiera estado Cristo en medio de la comunidad de los apóstoles, posiblemente se habían rajado a navajazos alguna vez, ¿no? Pero estaba Cristo, y después envió el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo infundió
la caridad, su caridad, el amor del Espíritu Santo en la comunidad apostólica después de la Pascua y después de Pentecostés, ¿no? Y sigue habiendo diferencias, como se ve en el llamado Concilio de Jerusalén, ¿no? El primer concilio de la Iglesia, el llamado Concilio de Jerusalén, pero el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo está allí presente. Bueno, pues eso sucede en las comunidades religiosas. Somos muy distintos, cada uno hijo de su padre y de su madre, pero el Espíritu Santo hace presente a Cristo en nuestras comunidades y que las comunidades, que la Iglesia sigan a lo largo de la historia caminando y caminando, ¿no? Es esa anécdota que se cuenta, no sé si real o no, pero lo importante es el significado, ¿no? Que se dice que Napoleón, cuando llegó a Roma, reunió allí cuando llegó en su conquista de Italia, convocó a los cardenales que les dijo: yo voy a destruir la Iglesia, y que le dijeron: no se esfuerce, no lo va a conseguir, 19 siglos nosotros los cardenales no lo hemos conseguido, ¿eh? Bueno, pues eso es verdad. O sea, la presencia de Cristo, que el Espíritu Santo hace presente en las comunidades religiosas y en la Iglesia, demuestra su origen divino y que, bueno, pues triunfa al final la caridad sobre las diferencias humanas que puedan existir. Donde hay espíritu cristiano, sí. Donde no hay, es decir, aquí estamos distinguiendo ese elemento natural, ¿no?, de la sociabilidad natural del hombre, y del elemento sobrenatural que a esa sociabilidad natural del hombre que existe en las comunidades religiosas, comunidades parroquiales, comunidades laicales, se añade, es decir, un elemento sobrenatural que ayuda y confiere comunión, ¿no?, comunión entre sus miembros. Bueno, una comunidad de vecinos, pues que no esté, a lo mejor que no todos sean cristianos, que no pues ¿qué vínculos puede haber? Bueno, pues evidentemente hay un proyecto común, hay unos margen, pues de unas normas con las que tienen que actuar, y esto en cualquier sociedad civil, ¿no? Y es importante, pues el respeto a esas normas, a esas leyes, a esas pautas que facilitan esa convivencia social. Allí donde existe además un plus cristiano, pues existe un plus de sobrenaturalidad que confiere eso. Entonces, sí es extrapolable. Claro, nosotros tenemos unas normas, la regla de San Benito nos da unas normas, pero además, claro, también hay una inspiración sobrenatural en ellas, ¿no? Entonces, en cualquier sociedad es importante la existencia de unas normas y de una autoridad, de una jerarquía, de una participación de todos también en el bien común. Nosotros también tenemos las reuniones capitulares, ¿no? Tenemos luego el consejo, donde se reúnen pues una serie de monjes, unos representantes de la comunidad, otros elegidos por el superior, y luego tenemos el abad superior. Bueno, pues pues eso es extrapolable también a sociedades civiles. Pero es verdad que además en donde hay ese elemento cristiano está la presencia del Espíritu Santo, ¿no?, y la presencia de Cristo que une. Bueno, y esto en una comunidad parroquial, en una comunidad laical, en un movimiento religioso, pues también tiene que estar ahí presente y vivirse, ¿no? Bueno, pues las mayores dificultades que puede haber en la vida monástica, por una parte, es una vida de fe. En nuestro caso, la vida monástica y contemplativa es una vida fundamentalmente de fe. Hay comunidades como la nuestra, que tenemos un colegio escolanía, que tenemos una basílica, en la cual pues vemos frutos espirituales y materiales también de la labor que realizamos. Pero al lado de eso pues hay otros frutos que no vemos, que nacen de una vida escondida de oración y sacrificio. Esto en comunidades puramente contemplativas sucede aún más, es una vida de fe. Entonces hace falta realmente esa fe, que es un don de Dios, para saber que no es tiempo perdido, que no es una vida perdida la que está tras los muros de un monasterio, ¿no? Y esta visión la tiene que tener el monje, la tiene que tener la monja, contemplativos, que vivimos dentro de un monasterio. Otro elemento de dificultad que puede haber, pues la renuncia al yo, al ego. No es la renuncia a la personalidad, porque precisamente uno abraza unos votos voluntariamente, renuncia a todo para seguir a Cristo voluntariamente, más bien se reafirma su personalidad. Pero sí el ego, el yo, en ese sentido que puede haber de egoísmo, todos los egoísmos, caprichos, antojos, tonterías que puede haber dentro de nosotros mismos, a eso hay que ir renunciando en el día a día. Y eso
tiene un elemento de dificultad, lógicamente, es el más difícil de todos. ¿Cómo se va renunciando? Pues fundamentalmente por el camino de la obediencia y por el camino de la convivencia. De uno y otro es donde a veces tenemos que humillarnos, aceptar lo que nos viene, aceptar las cosas de los otros, aceptar lo que nos viene de la obediencia, y eso cuesta, ¿no? Y la convivencia, pues eso, en esos defectos que vienen, ¿no? Y luego, pues todo esto mismo hace que todo esto sea una vida de fe, no solo por esos frutos que a veces no se ven, sino porque vivir día a día con esas dificultades, más otras que puedan venir del exterior, pues hace que sea una vida de fe en la cual uno confía en que Dios da los frutos a esa vida, ¿no? Para uno mismo y para los hermanos y para el conjunto de la Iglesia. Bueno, lo mejor, desde luego, de la vida monástica es que Dios da al ser humano, a la persona, lo que nada ni nadie es capaz de dar. Dios lo da todo, Dios se nos da Él mismo, ¿no? Entonces, nada ni nadie es capaz de dar lo que solo Dios es capaz de dar, y eso uno lo descubre, ese 100 por 1, y además la vida eterna, si somos fieles hasta el final, que Jesucristo nos ha prometido, pues eso es el regalo mejor. Y desde luego, en este aspecto social y comunitario que estamos comentando, pues uno va descubriendo también que la vida de comunidad es un regalo, ¿no? Que hay esas dificultades que hemos comentado, pero la comunidad también te sostiene, no solo materialmente. Nos sostenemos con nuestra economía y ayudándonos unos a otros, y unos sirven en el refectorio, en el comedor, y otros son servidos, sino que nos apoyamos también, nos sostenemos al vernos unos a otros en el mismo camino, formamos parte de un proyecto común y herederos de una tradición, y nos ayudamos espiritualmente, y uno siempre sabe que si atraviesa un mal momento o si ha caído en un pecado, tiene un monje sacerdote al que puede acudir, tiene otro hermano con el que puede abrirse, al que puede pedir ayuda, con el que puede expresar sus necesidades. Nos sostenemos, la comunidad nos sostiene, ¿no? Nos vemos con más beneficios que las inconveniencias que pueda haber. Luego también, pues, el hermano enfermo. Un hermano enfermo, por ejemplo, o un hermano mayor, debilitado, pues es una ocasión también para la caridad. Él se ve sostenido por la comunidad, y especialmente por los enfermeros que le atienden más, los hermanos enfermeros, pero a su vez también ese ejercicio de la caridad enriquece a quien lo hace, ¿no? Entonces ahí es muy bonito como San Benito, el capítulo que dedica a los hermanos enfermos, nos dice eso, que se trate a los enfermos como al mismo Cristo en persona, ¿no? Porque estuve enfermo y me visitasteis. Y que los enfermos, a su vez, pues traten de no ser impertinentes hacia los enfermeros, porque pues evidentemente el enfermo, a veces sin quererlo, pues puede caer también un cierto egoísmo, o el anciano, porque su mundo se cierra un poco a su dolor, a su dolencia, a esa vivencia tan profunda que está, y pierde un poco la perspectiva del conjunto, y puede a veces ser impertinente con el enfermero. Bueno, pues esta experiencia de caridad es muy bonita, ¿no? Entonces, realmente tanto lo que Dios da a nivel personal, porque se nos da Él, como nadie ni nada es capaz de darlo, el regalo que Dios hace de sí mismo, ¿no? Que somos posesión de Dios y Él nos deja tomar posesión de Él. Y por otra parte, esa vida en comunidad nos hace vernos ayudados, sostenidos por los hermanos, ¿no? Y establecer unos vínculos de amor, de caridad. Bueno, pues otro de los aspectos bonitos también es cuando un monje muere, ¿no? Yo he visto la enfermedad final de algunos monjes, que ha sido todo un ejemplo, ¿no? Cómo lo han llevado, y nos sostiene también en la esperanza de la vida eterna, ¿no? De que no todo se termina aquí, sino en la esperanza de la vida eterna. Y el monje, pues, verse rodeado, amparado en esos momentos finales por sus hermanos, o por algún hermano que le cuida, y el que le está atendiendo, los que le están atendiendo, saben, pues se forma comunidad. Bueno, percibir a Cristo del hermano a veces se ve como muy claramente, ¿no? Siempre hay personas que, bueno, incluso por a lo mejor sus propias cualidades naturales, son más agradables en el trato,
Y luego además pues se descubre, pues sí, una vida interior profunda que te transmite a Cristo. En otros casos, pues puede decir, vamos, la vida comunitaria religiosa o fuera, ¿no? Es decir, a veces pues puede costar ver la imagen de Dios en el otro y ver a Cristo en el hermano, ¿no? A veces dices, bueno, es verdad, esto en teoría me lo sé, pero está tan empañado que no consigo ni limpiarlo con un pañuelo, esto sigue empañado y sigue muy opaco, ¿no? Bueno, pues es a veces hacer un esfuerzo sobrenatural, ¿no? Un esfuerzo sobrenatural por ver a Cristo en el hermano y por comprender también al hermano, ¿no? Muchas veces, bueno, pues tendemos a juzgar de primeras, tendemos sin penetrar quizá en lo que hay en el interior más profundo de la persona, ¿no? A veces porque algunos son más desagradables, porque algunos, bueno, a veces son cuestiones naturales, pero también a veces pues puede haber heridas de fondo, puede haber, y a veces se trata de ir sacando eso, ir descubriendo eso, y eso nos ayuda también, ese descubrir al hermano en su profundidad nos ayuda a descubrir más que realmente es más buena persona de lo que parece y que Cristo realmente está en él, ¿no? Y se nos manifiesta en él. Bueno, pues puede costar, pero hay que desde esa visión sobrenatural, ¿no? Bueno, la vida monástica tiene ambos elementos, ¿no? Tiene una renuncia, pero como toda renuncia es toda elección conlleva una renuncia. Entonces, el abrazar la vida monástica tiene unos elementos de renuncia a toda una serie de cuestiones, de aspectos que son legítimos para un cristiano, pero lo hace porque se ve llamado por Dios, pues llamado íntimamente por Él, amorosamente por Él, y sabe que lo que va a abrazar y a recibir es mucho más grande incluso que aquello a lo que renuncia, ¿no? Bueno, pues sí hay un privilegio de amor de Dios. Como lo hay, cada persona es un privilegio del amor de Dios, ¿no? Nos ama a todos y cada uno de una manera desmedida y que nos sobrepasa, que nos supera. No podemos entender por qué Dios nos quiere a todos, tanto a todos y cada uno de esta manera tan inmensa, ¿no? Pero yo sí veo, es verdad, la vida monástica, la vocación monástica como una manifestación inmensa, infinita del amor de Dios hacia la persona llamada, ¿no? Porque es tanto lo que recibe que realmente sí. Es verdad que a veces desde el mundo exterior también se puede idealizar, ¿no? Y pensar, pues una vida sin problemas, una vida, bueno, todo eso es falso, ¿no? Es una vida en la que teniendo a Dios por centro en todo, bueno, pero lo que decía también al principio, ¿no? Somos humanos con nuestras virtudes, con nuestros defectos y tenemos el día a día y el seguimiento de Cristo conlleva la cruz. Entonces, no hay felicidad eterna sin haber pasado por la cruz. No se puede llegar a la gloria sin pasar por la cruz, por la pasión. Eso lo dice San Juan de la Cruz, ¿no? También quien no ama la cruz de Cristo no puede desear realmente bien la gloria. O sea, no se puede desear la gloria sin la pasión, ¿no? Bueno, pues. Y de hecho, también lo cierto es que si fuera una vida tan idílica como se plantea o tan romántica desde el mundo exterior, pues los monasterios estarían más llenos, ¿no? ¿Qué hace falta fundamentalmente para vivir en un monasterio? Bueno, pues la vocación. O sea, es una llamada de Dios personal a cada uno, ¿no? Entonces, no se puede forzar algo que Dios no da, ¿no? Y de hecho, pues bueno, pues siempre hay un periodo de discernimiento en los primeros meses y los primeros años para ver si una persona realmente, pues que ella misma y los formadores en la comunidad, ¿no? Dentro del noviciado, pues vayan descubriendo si esa persona pues realmente responde a una vocación y él descubre si tiene una vocación o no, o es una entelequia, pero bueno, una idealización que se ha hecho de lo que es un monasterio, una comunidad monástica, con cosas muy bonitas, pero que se quedan más en lo humano, o incluso aunque pueda haber elementos espirituales más profundos, pero que no es verdadera vocación, que no hay verdadera llamada, ¿no? Entonces, lo fundamental es tener vocación, claro. Claro, de la vocación benedictina se ha hablado mucho por el libro de Rodereger, que
que en San Pablo CEU precisamente estuve en la presentación, ¿no? Como pidieron que estuviera en la presentación. Realmente esa opción benedictina tampoco son comunidades cerradas, porque luego se han ido abriendo. O sea, la cristianización de Europa se hizo fundamentalmente por medio de los benedictinos y de algunas otras ramas monásticas, fundamentalmente benedictinos o de cuño benedictino, ¿no? Es decir, que hay también una apertura al apostolado externo. Bueno, realmente son complementarias, ¿no? Digamos, o sea, la parte contemplativa y la parte activa son complementarias, sea en opción benedictina, sea en opción paulina, depende de cómo se elabore cada una, ¿no? Y ambas son necesarias. Lo que pasa que sí es cierto que la necesidad de una actividad apostólica, de un apostolado exterior, nunca debe hacer olvidar la necesidad primera de acudir a las fuentes de la vida interior, de la vida espiritual, de donde se coge fuerza. Sin la fuerza del Espíritu Santo no podemos hacer nada fuera. Y Jesucristo nos lo demuestra, él mismo en su vida. Se retira en muchas ocasiones a orar. San Lucas lo recoge muchas veces, especialmente él, pero también otros evangelistas, con datos muy escuetos, pero nos refleja cómo Jesús se retiraba a orar en solitario, en lo alto de una montaña, a pasar la noche, muchas veces en oración. Y momentos esenciales, fundamentales de su misión entre nosotros, como es la elección de los apóstoles, e incluso San Lucas coloca también el Sermón de la Montaña, uno de los momentos culminantes de la predicación de Jesús, van precedidos por una noche de oración. Y Getsemaní en el huerto de los Olivos, Jesús asume definitivamente el culmen de su pasión, de su obra redentora en su pasión, en una noche intensa de oración, de diálogo orante con el Padre, ¿no? Entonces, la oración debe preceder a la acción. La oración y la contemplación deben preceder a la acción. Muchas veces hay obispos de África que han solicitado para países que podríamos considerar de misión, aunque tal vez hoy sea más de misión, más tierra de misión Europa que África, han venido solicitando a nosotros, a otras comunidades monásticas masculinas o femeninas, el envío de una pequeña comunidad fundadora allí para fundar un monasterio de vida monástica y contemplativa que alcance de Dios las gracias para la acción pastoral que allí se necesita y que a su vez sea pues un núcleo que sea una llamada a la conciencia de muchas personas, ¿no? Una comunidad monástica siempre también es un aldabonazo en las conciencias del entorno. Tenemos que estar en el mundo sin ser del mundo, como nos dice Cristo, ¿no? Entonces, bueno, es verdad que hay vocaciones que están más llamadas a recluirse en una vida de un mayor apartamiento del mundo y de las cosas del mundo, la vida más puramente contemplativa, porque esa es la vocación que Dios quiere, una mayor intimidad, pero siempre orando también por las necesidades de los que están en el mundo. Y luego pues hay los que se tienen que abrir a cómo está el mundo, ¿no? Y a hacer la acción en el mundo. Lo que sí hay que tratar de hacer es no contaminarse con la basura y la porquería de la mundanidad, ¿no? De lo que el mundo nos ofrece como atractivo tantas veces, ¿no? Que esa mundanidad siempre ha existido, pero es verdad que la mundanidad del mundo actual es mucho mayor, más maloliente cuando se está dentro, pero más atractiva quizá que nunca cuando se comienza a ver desde el exterior. Ese es su engaño, ¿no? Entonces, el cristiano tiene que estar en el mundo sin ser del mundo. ¿Y qué se entiende sobre todo en eso? ¿Qué es esa huida del mundo de la que se rechaza? No es que uno huya sino fundamentalmente de lo que es ese espíritu de la mundanidad que nace del propio demonio, del propio Satanás, ¿no? Que es el engaño de las seducciones de este mundo, de las ambiciones, de todos los pecados capitales, de todo lo que viene, pues eso es lo que uno tiene que rechazar.